En la Florida, la jueza Eileen Cannon ha pospuesto indefinidamente el juicio por documentos clasificados del expresidente Trump. La jueza cita problemas importantes en torno a la evidencia clasificada que, al parecer, tiene que resolverse antes de que pueda proceder. Esto pica y se extiende, Borja, y para ello, para continuar hablando y analizando el tema, vamos a enlazarnos de inmediato en vivo con el abogado constitucionalista Ángel Leal. Abogado, bienvenido a Noticias Univisión 24/7. ¿Cómo está? Muchas gracias, Edwin. Buenas tardes, Borja. Buenas tardes. Abogado, entrando en materia, en el caso particular de Georgia, la Corte de Apelaciones decide revisar la solicitud de apelación, pero ¿qué significa eso detalladamente en ese caso? Bueno, básicamente el equipo de defensa de Donald Trump, el abogado Steven Sadow y su equipo, tienen 10 días ahora, formalmente 10 días, para presentar el aviso de apelación, que seguramente lo harán. En cuanto presentan la apelación, entonces la pregunta va a ser si la Corte de Apelaciones de Georgia va a suspender el proceso de juicio antes del juez McAfee en Georgia, o va a permitir que algunas mociones y cuestiones preliminares todavía sigan siendo decididas en lo que la Corte decide esta moción, porque esta moción no solamente está apelando la descalificación, la discalificación la no discalificación, perdón, de Fani Willis, pero también está pidiendo la desestimación del caso. Pues a mí me gustaría entender un poquito el escenario, abogado. ¿Qué sucedería en el caso de que sí aceptan la apelación? ¿Se caería totalmente este caso y tendrían que volver a iniciarlo desde el principio? Bueno, van a aceptar la apelación. Ahora, que la aprueben o no ya depende del dictamen de la Corte, pero la cuestión inmediata es que mientras que consideren la apelación, si van a ordenar una pauta en el proceso de juicio de Georgia en lo que deciden la cuestión, o si van a permitir que proceda el juicio de Georgia con las mociones que están pendientes antes de la Corte, mientras que ellos decidan este tema de la descalificación. Es decir, que eso demoraría más aún, ¿no? Efectivamente, de cualquier manera va a demorar el caso. Ya. Ahora todo depende si lo van a suspender indefinidamente en lo que esta apelación se ventila, o van a permitir que la Corte siga avanzando en lo que la apelación se ventila. Abogado, quiero hacer eco precisamente de ese comentario porque no es un secreto que la táctica y el norte que ha manejado la defensa del expresidente ha sido pues precisamente retrasar lo mayor posible cada uno de los casos para que no ocurran durante la elección presidencial pautada para noviembre. Pero hablando de la apelación en sí, ¿cuánto tiempo demora eso específicamente hablando, abogado? Una apelación puede demorar varios meses, porque hay cuestiones legales que se tienen que determinar. La Corte de Apelaciones tiene que revisar la transcripción de lo que ocurrió en la Corte Inferior, argumentos legales, respuestas a argumentos legales. No hay nueva evidencia, pero sí el análisis de cómo el juez McAfee tomó la determinación que tomó, que fue permitir que la Fiscalía de Fulton County y Fani Willis sigan en el caso con la resignación de Nathan Wade. Entonces, todo eso lo tiene que analizar la Corte, y eso puede demorar varios meses en lo que emiten su dictamen. Y ahí también entonces estarían consiguiendo ese objetivo que estamos viendo por parte de la defensa legal del expresidente Trump, de demorar, de diferir absolutamente todos estos juicios hasta después de las elecciones. Usted lo decía, abogado, la verdad que han sido buenas noticias para la defensa de Trump, porque precisamente, como nos comentaba Pedro también, en la Florida, la jueza está posponiendo indefinidamente el juicio porque, según citó, como hemos dicho antes, hay problemas en torno a la evidencia clasificada. Bueno, explíquenos un poquito qué implica el tener que revisar estas evidencias clasificadas y cuánto tiempo le podría tomar. Seguramente también en este caso después de las elecciones, ¿no es así? Probablemente, porque ella destaca en su orden que hay 8 mociones antes de ella de asuntos preliminarios, antes de llegar al punto de que el caso pueda proceder a juicio. Entre esas 8 mociones hay una moción que está pautada para audiencia el 21 de junio, donde el equipo de defensa del presidente Trump está pidiendo un descubrimiento de pruebas de documentos teniendo que ver con la administración Biden, que en realidad no tienen que ver específicamente con el caso, pero ellos argumentan que sí. Ella creo que ha pautado 3 días para esa moción, y eso tiene que ver con el proceso de descubrimiento de pruebas.
hay una segunda moción pautada para el 24 de junio, si mal no recuerdo, donde el equipo de defensa de Donald Trump también está alegando que el nombramiento de Jack Smith como fiscal especial encargado en ese caso fue hecho de forma o manera incorrecta o ilegal. También eso está para el 24 de junio. Entonces, debido a la cantidad de mociones que ella tiene que decidir de asuntos prejuicios, aparte que también está lidiando con un tema que es sui generis en este caso, que es la ley de procedimientos de casos con información clasificada. Y hasta qué punto en un caso público se pueden exponer estos documentos o no se pueden exponer, y de qué forma se pueden presentar como evidencia y qué tanto acceso tiene el equipo de defensa a estos documentos. Es complicado, son reglas de procedimiento teniendo que ver con casos de información clasificada, y ella también tiene que determinar los parámetros de la presentación de los cargos y el juicio en esa situación. Abogado, nos quedan pocos segundos, pero quisiera preguntarle puntualmente cuál sería el beneficio en sí para Donald Trump. Y se lo pregunto bajo la premisa de cuál sería la diferencia de que este caso en Georgia lo enfrente Donald Trump, el ciudadano, o que lo enfrente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. En el caso de Georgia específicamente, aunque no puede desestimar el caso y no se puede indultar o autoindultar, la realidad es que le beneficia porque en el momento que es nombrado o es electo mandatario, posiblemente, si gana la elección, no es factible que lo vayan a seguir procesando, y probablemente tendrían que esperar hasta que termine su mandato. A mí me gustaría preguntarle, en el supuesto escenario de que las elecciones fueran ganadas por el expresidente Trump y de nuevo volviera otros 4 años más a la Casa Blanca, ¿qué podría pasar con estos juicios pendientes? ¿Cómo se trataría estos juicios que todavía le quedan pendientes? Bueno, el de Nueva York va a tener, creo que, una resolución y probablemente, correcto, dependiendo antes del resultado. El de Georgia ya está en la cuerda floja, como quien dice, por el tema este de la descalificación, esa apelación. Es muy probable que el juicio no suceda antes de que presuntamente pueda asumir un mandato en caso de ganar las elecciones. Los casos federales, por supuesto, ya tendría el control del Departamento de Justicia, donde puede ordenar la desestimación de los casos, donde se puede autoindultar o buscar la forma de que sea indultado. Entonces, los casos federales dependen casi en su totalidad del resultado electoral. Los casos estatales, al menos de Georgia, en gran parte pueden depender de eso, y también el tema de inmunidad presidencial, como bien destacaron en el reportaje, que esperamos la decisión para finales de junio de la Corte Suprema. Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Como no, un honor para mí. Gracias por la invitación.